Capítulo 3. Una nueva ferretería para el aluvión de datos, herramientas, técnicas y algoritmos. Para acumular agua potable, la lluvia es relevante si a uno lo encuentra con una cuchara en la mano. Aferrándonos a esta alegoría, la lluvia de datos es tan fuerte que tal vez lo mejor sea acudir a algo más eficiente que una cuchara. Peor aún, es algo bastante más cercano a una especie de diluvio universal y eterno, y las viejas herramientas de la estadística solo estaban preparadas para algunos chaparrones, intentando extraer la mayor cantidad de agua potable de unas pocas gotas. Cuando el autor se inició en la estadística, ya por los años 80, había dos excusas que cualquier pesimista blandía para ralentizar el optimismo de la teoría. Una era: es computacionalmente prohibitivo. Y la otra: no hay suficientes datos. Cualquier profesor que pinte canas puede contar las peripecias de computar en la época anterior a la PC, que las tarjetas perforadas, que las computadoras del tamaño de una habitación, que dejar un procedimiento corriendo por semana. El vendaval Big Data parece echar por tierra la excusa de los pocos datos, y en relación con lo computacional, a la fecha la gran mayoría de las viejas excusas que limitaban el desarrollo de la estadística por lentitud informática ha desaparecido. Limitaciones aparte, la masividad de datos y el drástico abaratamiento de los costos de su recolección, gestión y procesamiento son culpables de la actual fiebre de datos. Pero de los datos ya hablamos bastante. Ahora nos toca referirnos a los métodos, a los algoritmos, a las técnicas. Este capítulo aventurero es nuestra primera incursión en el corazón de la estadística y el aprendizaje automático. El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne es un paseo en calecita en comparación con el recorrido que haremos. Retornaremos victoriosos con el pecho inflado de árboles de decisión y clústeres, y se sentirán extenuados como después de una intensa clase de zumba, pero con esa sonrisa triunfal del que sabe que lo logró. Entonces, pónganse el traje de baño, las antiparras, precalienten bien los músculos, que allí vamos, a nadar con algoritmos al océano de los datos. Fragmento 1 titulado Ordenando el segundo cajón de la cocina. Análisis de clústeres. Hilos, partes de herramientas, juguetes, velas, linternas, pomos de pegamento a medio usar, tuercas disociadas de sus tornillos, pilas nuevas y usadas, utensilios de cocina, manuales de electrodomésticos, monedas, botones, escarbadientes, cables, viejos teléfonos celulares y numerosas variantes de inexplicables objetos. Todos estos objetos esperan dormidos un uso que nunca ocurrirá. Sí, todos tenemos en la cocina esta colección caótica de objetos que atesoramos porque en su momento pensamos que nos serían de suma utilidad, más allá de que el 90% no funcione o no tengamos la más mínima idea de para qué sirve. Me siento, me hago un té y espero que se me pase, dice un amigo, que es lo que hace cada vez que le viene ganas de cocinar, y lo mismo aplica la necesidad de ordenar ese bendito cajón cada vez que uno lo abre, buscando esa vela salvadora en un corte de luz o una pila para el control remoto. Pero cada tanto la vida nos regala un crudo fin de semana de invierno, de esos que invitan a la hibernación, a la televisión, al arte culinario y al orden. Y así es como cada 2 por 3 años tomamos coraje y encaramos la aventurera tarea de ordenar el segundo cajón de la cocina. Y ahí empiezan las disquisiciones sobre cómo ordenar este carnaval de objetos anárquicos, que por función de cocina por un lado, herramientas por el otro, por tamaño, los chiquitos adelante y los grandes atrás, o por forma, los finitos y largos por un lado y los pequeños por el otro, o partir el cajón en 2, 3, 4, o vaya a saber cuántas divisiones. El problema con el cajón de la cocina es que se observan las características de los objetos: largo, ancho, pequeño, grande, de cocina, herramienta, etc. Pero no a qué grupo deberían pertenecer. De hecho, el objetivo consiste en conformar los grupos como quien intenta armar las mesas de un casamiento a partir de una lista de invitados. Si el cajón contuviese solo pilas del mismo tamaño, no habría nada que ordenar. Tal vez ponerlas en filas para que se vieran prolijas, pero no mucho más que eso. Y si el cajón
tuviera pilas y botones, todos mezclados, un orden obvio sería separar las pilas por un lado y los botones por el otro. Ahora es momento de abstraer un poco. Implícita en las acciones anteriores hay una especie de definición de grupo. Un grupo o clúster es una colección de objetos que satisface dos criterios. A. Los elementos dentro de un grupo se parecen mucho. B. Dos elementos de grupos distintos deberían no parecerse en nada. Es decir, los elementos de un grupo deberían ser homogéneos dentro de él y heterogéneos entre grupos. La tarea de ordenar por agrupamiento es central para el análisis de datos y tal vez una de las principales oportunidades de Big Data. El análisis de clusters es una herramienta crucial en aprendizaje automático, cuyo objetivo es agrupar datos en clusters que satisfacen este doble objetivo de parecidos dentro, distinto entre grupos. Es una técnica fundamental en casi todas las áreas del conocimiento, desde el marketing a la medicina, pasando por el análisis político, la ecología o la comunicación. Es interesante ver cómo opera un algoritmo de clasificación que simplemente formaliza lo que uno haría con el caso del cajón de la cocina. Antes de comenzar con el método, es importante dividir el problema de agrupamiento en dos partes. Una es decidir la cantidad de clústeres y otra, en qué clúster va cada objeto. Para nuestro ejemplo del cajón, podríamos decidir primero que vamos a partir el cajón en 3 grupos y luego procedemos a decidir en cuál de esas 3 particiones va cada objeto. Empecemos con un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos una base de datos de mujeres cuyo peso se observa y queremos armar 2 grupos. Lo de mujeres es arbitrario. El ejemplo funciona perfectamente con hombres. El objetivo es construir 2 grupos lo más homogéneos posibles dentro de cada uno de ellos y disímiles entre ambos. Vamos ya mismo al algoritmo y no se asusten que es bien fácil. Empiecen repartiendo a las mujeres en 2 grupos formados al azar, que llamaremos A y B. Luego, computen el peso promedio de las mujeres en cada uno de los 2 grupos. Supongamos que el grupo A, el peso promedio es de 52 kilos y en el B de 65. Ahora hay que reasignarlas moviéndolas al clúster cuyo promedio esté más cercano a su peso. Por ejemplo, si Adriana pesa 54 kilos y fue sorteada inicialmente al grupo B, ahora tiene que pasar al grupo A porque su peso está más cerca del promedio de A que del B. Siguiendo esa lógica, reasignemos a todas las mujeres. ¿Y cómo sigue el algoritmo? Recalculen el peso promedio de los grupos A y B luego de las reasignaciones y luego vuelvan a asignar. ¿Cuándo parar? En algún momento ya no tendrá sentido reasignar porque todas las observaciones quedarán asignadas al clúster cuyo promedio está más cercano a su peso. Y ahí termina el algoritmo. El método que acabamos de describir se llama K-medias, donde K se refiere a la cantidad de grupos, 2 en nuestro caso. Este es el algoritmo clasificatorio más popular en análisis de clúster y el punto de partida de otras técnicas más sofisticadas. Un importante comentario es la naturaleza repetitiva de este tipo de procedimiento, central para el razonamiento algorítmico. En este caso, la idea es agrupar, reasignar repetitivamente, de modo que en cada paso se mejora el agrupamiento. Mejora significa que en cada reasignación, cada grupo se vuelve más homogéneo, agrupa personas de pesos cada vez más similares y se agranda la distancia entre los pesos de ambos grupos. Proceder con un problema partiéndolo en pasos pequeños y repetitivos, en este caso agrupar, reasignar, agrupar, etc., es central dentro del concepto de aprendizaje automático y uno de los conceptos también centrales en este libro.
Veremos que esta idea es recurrente en este capítulo. Hay varias generalizaciones que pueden aparecer en la práctica. Una se refiere a cómo opera el método si hay varias características y no solo una. Por ejemplo, si para las mujeres del caso anterior se observa el peso y además la altura. Por fortuna, el método opera exactamente de la misma manera, solo hay que computar la distancia al promedio en 2 dimensiones, peso y altura. Problema profusamente estudiado sobre la base de matemáticas bastante simples. Es decir, la incorporación de muchas características, peso, altura, edad, altura del padre, etcétera, etcétera, no altera en absoluto la forma en que opera el algoritmo. Una pequeña complicación ocurre cuando estas características no pueden medirse con un número, como la altura, sino que se refieren a condiciones cualitativas. Por ejemplo, si una persona completó el colegio secundario o no, o si tiene afinidad con ideas de izquierda o de derecha. Sin embargo, no es complicado modificar el algoritmo de Cluster para acomodar la naturaleza cualitativa de algunas dimensiones. Simplemente complica el cálculo de las distancias con respecto al centro, pero solo eso. Entonces, el problema de armar grupos sobre la base de varias características, cuantificables o cualitativas, se encuadra en el algoritmo simple que describimos, lo que a su vez explica la enorme popularidad del algoritmo de K-media. En cambio, el problema de decidir cuántos grupos armar es un poco más complejo. En algunos casos se sabe de antemano. Por ejemplo, una empresa farmacéutica podría contar con un plantel de 5 visitadores que deben repartirse las visitas a todos los médicos de una ciudad. En este caso, la cantidad de grupos es naturalmente 5, la cantidad de visitadores médicos, de modo que el problema de cuántos grupos armar viene resuelto de antemano. Pero en otros, la cantidad de grupos no está previamente especificada. Por ejemplo, una empresa de consumo masivo podría considerar el armar campañas publicitarias destinadas a distintos grupos, por edad, por nivel educativo, por alguna combinación de ambos, de modo que la cantidad de grupos en sí misma es un problema por resolver. Las técnicas usadas para elegir la cantidad de grupos son complejas y no demasiado establecidas en la literatura técnica. La conformación de grupos sociales, de votantes, de especies, de consumidores, es una tarea central para la actividad científica empresarial y política. La irrupción de datos masivos provee una copiosa cantidad de información que permite explorar diversos patrones de agrupamientos antes impensados. ¿Será posible aplicar el algoritmo descrito al problema concreto de ordenar un cajón? Ciertamente, se trata de traducir cuestiones como largo verde en términos entendibles para una computadora. En el capítulo 4 veremos cómo. Y de paso, tal vez, puedan usar el algoritmo como excusa para explicarle a su tía por qué terminó sentada junto a su odiada vecina en su casamiento. Fragmento titulado Los Rolling Stones del análisis de datos. Regresión. No mencionar un modelo de regresión en un libro sobre análisis de datos es como ir al Caribe y no poner los pies en la playa. El automóvil de la estadística moderna, dijo Stephen Stigler, nuestro conocido historiador de la estadística, acerca del modelo de regresión, resaltando su rol central en el análisis de datos tanto histórico como presente. Pero si hablamos de popularidad, es el promedio el que se roba el primer puesto del ranking de las estadísticas. No hay aspecto de la vida ajena a su influencia, desde las notas de la escuela primaria hasta los resultados de los frecuentes análisis clínicos de las enfermedades de la vejez. El análisis de regresión es, en realidad, una forma conveniente de calcular promedios. Y si los promedios son los Beatles de las estadísticas, el análisis de regresión son los Rolling Stones que, como ya dijimos, eran amigos y admiradores de los muchachos de Liverpool. No es uno versus el otro, sino uno y el otro. Don't let me down.
Es tan ubicuo el promedio que posiblemente no tenga sentido discutirlo en ningún libro, ni siquiera en este, a menos que se quiera resaltar alguna característica que no se ve a simple vista. Una de ellas es que el promedio es el valor más cercano a todos los que representa. Por ejemplo, si las notas de Matías fueron 6, 5 y 10, el promedio es 7. 7 tiene la interesante propiedad de ser el número más cercano a los que se usaron para construirlo, 6, 5 y 10, en este caso. Un punto por aclarar es que en matemática no es obvio qué significa estar cerca. Nos limitaremos a decir que en esta discusión la forma de medir lejos o cerca es la estándar, o sea, la que todos usamos para calcular cuán lejos queda la casa de nuestro vecino, 40 metros por ejemplo, o la distancia entre Buenos Aires y Mar del Plata, 427 kilómetros. Es decir, tomamos como noción de distancia aquella que se mide con una regla, no importa cuán larga o corta sea. ¿Hay otras distancias? Sí, podría ser el tiempo que se tarda en ir de un lugar a otro, pero nuevamente, respecto al promedio, nuestra idea de distancia será la descripta al comienzo. Entonces, las distancias entre 6, 5 y 10 y el promedio 7 son 1, 2 y 3 respectivamente. Un resultado estándar en matemática es que el promedio es efectivamente el valor más representativo de todo, el que está más cerca. De haber elegido 7,5 como representante, la distancia con respecto a los datos serían 1,5, 2,5 y 2,5. Cuando elegimos 7, las distancias sumadas son 6 y con 7,5. Las distancias sumadas dan 6,5. Entonces, 7 está más cerca de todas las calificaciones que 7,5. Acá hay un detalle técnico. A los efectos del promedio, la forma de calcular la distancia agregada no es sumando las distancias originales, sino sus cuadrados. En el primer caso, con respecto a 7, deberíamos sumar 1, 4 y 9. Los cuadrados de 1, 2 y 3, lo que da 14. Y en relación con 7,5, la cuenta da 14,75, 2,25 más 6,25 más 6,25, o sea, los cuadrados de 1,5, 2,5 y 2,5. Y nuevamente, como 14 es menor que 14,75, el promedio 7 está más cerca de los datos que 7,5. Los detalles no son importantes para el punto que queremos establecer, pero si andan preguntándose por qué los cuadrados, les doy una pista. Tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Toda esta vuelta esotérica es para hablar de una propiedad fundamental del promedio. Es el número que está lo más cerca posible de todos los otros. Si no me creen, prueben calcular la distancia agregada de 6,5 y 10 con respecto a cualquier otro valor que se les ocurra. 7, 1, 6, 8, 4 o el que ustedes quieran. Y verifiquen que dará mayor que la que surge si usamos 7. En síntesis, el promedio es el mejor representante de los datos. Y aquí viene un salto al vacío. Si el promedio es el mejor representante de los datos disponibles, debería ser el mejor predictor de datos que no tenemos, pero que se les parecen bastante. Pensemos otro ejemplo. Si la edad promedio de todos los alumnos de una maestría es de 27,8 años, esta cifra tiene dos propiedades. Una es la que ya discutimos. Es el valor que mejor representa a las edades usadas para calcularlo, la edad de todos los alumnos de la maestría. Ahora, supongamos que queremos predecir la edad de los futuros alumnos de la maestría. Si pudiésemos suponer que los nuevos alumnos no serán muy distintos a los pasados, entonces 27,8 es la mejor predicción que podríamos hacer de la edad de los futuros alumnos sobre la base de la de los presentes. Entonces, es imposible ganarla al promedio como estrategia de predicción, a menos que contemos con más información. Y esta es la gran contribución del análisis de regresión.
explotar toda la información relevante para ganarla al promedio simple. En relación con el ejemplo de la maestría, supongamos que se nos ha asignado la tarea de entrevistar a los nuevos postulantes que aguardan pacientemente en una sala contigua, sin que los podamos ver. Si tuviésemos que predecir la edad del primer candidato que vamos a entrevistar, sin más información que los datos de las edades de los alumnos del pasado, la mejor predicción que podemos hacer de su edad es 27,8 años, es decir, la edad promedio de los anteriores. Pero alguien nos acerca esta información del candidato. Es pelado. Entonces, es posible que nos convenga subir nuestra apuesta inicial. ¿Por qué? Porque la caída en el pelo de los hombres ocurre más enfáticamente a mayor edad. Pero, ¿no habíamos concluido que el promedio era el mejor predictor? ¿Hicimos tanto para ahora abandonarlo? Recuerden que nunca dijimos el promedio es el mejor predictor, sino que lo es sobre la base de la información disponible. Y resulta que ahora disponemos de más información a los datos iniciales, las edades de los alumnos anteriores. Se agregó un dato crucial: el candidato es pelado. ¿Se animan a pensar cuál es el mejor predictor en este nuevo escenario? Bien, les cuento. La edad promedio de los pelados. Esto es, el promedio del nuevo grupo de referencia. Si todo lo que observan son las edades anteriores y no si son pelados o tienen pelo, mucho no pueden hacer. Pero deberíamos razonar que el promedio de edad de los pelados, nuestro nuevo predictor, es mayor que el del resto de los varones. Y en definitiva, querrían corregir su predicción inicial, la edad promedio de todos, hacia arriba. Acá viene algo de jerga. El mejor predictor es el promedio condicional en la mejor información disponible. Si solo conocen las edades, el promedio de las edades es el mejor predictor. Si saben que la persona es pelada, el mejor predictor es la edad promedio de los pelados. Si supiesen que la persona que van a entrevistar escucha tango, el mejor predictor sería la edad promedio de los que escuchan tango. Si supiesen que el próximo candidato es pelado y escucha tango, el mejor predictor sería la edad promedio de los pelados que escuchan tango. Y esto es exactamente lo que hace el análisis de regresión. Reemplaza el promedio general por el correspondiente al grupo más específico del cual se dispone de información. Vayamos a un ejemplo más concreto y realista. Supongamos que observan el gasto en vacaciones de 10 familias, es decir, cuánto gasta por año en vacaciones cada una de ellas. Si sobre la base de esta información quisiesen predecir cuánto gastara en vacaciones una familia de acuerdo con lo que vimos, su mejor predicción debería ser el promedio del gasto de las familias que observan. Supongamos que además del gasto en vacaciones, se observa el ingreso de esas familias. Es natural esperar que exista una relación positiva entre el ingreso y el gasto. O sea, familias más pudientes gastan más en vacaciones. En consecuencia, si ahora quieren predecir cuánto gasta una familia en vacaciones, deberían explotar el hecho de que a mayor ingreso, más gastos. Entonces, para una familia que gana 80.000 pesos por mes, la predicción debería ser mayor que para una familia que solo gana 20.000 pesos. Y esta es la cuenta que saca el análisis de regresión. Para cada valor de ingreso, reemplaza el promedio general de gasto en vacaciones por una estimación del promedio de gastos de familias con ese nivel de ingreso. A continuación, podemos ver datos ficticios de ingresos y gastos en vacaciones para 10 familias, ambos medidos en miles de pesos mensuales. Tal como esperábamos, las familias de mayor ingreso en general gastan más dinero en vacaciones. Podemos verlo en el gráfico 1, en el eje horizontal están los ingresos de las familias y en el vertical los gastos en vacaciones. Si en la escuela les dijeron que uno se llama eje de abscisas y el otro eje de ordenadas, háblenlo con su analista. Yo hace 30 años que me dedico a esto, dice el autor, y prefiero decirles el horizontal y el vertical. Así como en relación a las fracciones, hablo de lo de arriba y lo de abajo, en vez de numerador y denominador.
Cada punto representa el ingreso y el gasto anual en vacaciones de una familia. El dibujo muestra claramente la relación positiva entre ingreso y gasto. La línea punteada horizontal es el promedio general de consumos, 19.000 pesos por año. La línea sólida ascendente es el modelo de regresión, una estimación de cuánto es el gasto promedio para cada nivel de ingreso, creciente con el nivel de ingresos, tal como esperábamos. Y ahora usemos el modelo de regresión para predecir. Supongamos que quieren pronosticar cuánto gastará en vacaciones una familia que gana 50.000 pesos por mes. La mejor predicción es el gasto promedio para los que ganan 50.000 pesos por mes. Y esa es la información provista por la recta de regresión, 15.640 pesos por año, como muestra el gráfico. Fíjense que el trabajo que hace la recta de regresión es tunear la predicción para cada nivel de ingreso, obedeciendo la intuición de que a mayor ingreso, mayor gasto. La línea horizontal es la mejor predicción del consumo si no observáramos los ingresos, 19.000 pesos. Por el contrario, la recta de regresión es la mejor predicción si supiésemos observar los ingresos, subiéndola si sabemos que los ingresos son altos y bajándola en caso contrario. Este trabajo de tunear promedios es la gran tarea que hace un modelo de regresión. La pregunta crucial es, ¿de dónde sale la recta de regresión? Esta recta tiene una interesante propiedad. Pasa lo más cerca posible de todos los datos. Y de esto ya hablamos. La recta de regresión tiene la misma propiedad que el promedio, es aquella que mejor representa un conjunto de puntos. En el caso del promedio, a puntos que surgen de una variable sola, los consumos, y en el caso de la recta de regresión, a puntos que surgen de dos variables, consumo e ingresos. Por lo tanto, la recta de regresión es una especie de máquina de sacar promedios en dos dimensiones, de modo que los valores que escupe la recta son los benditos promedios condicionales que tanto buscábamos. Entonces, 15.640 es una predicción del gasto promedio en vacaciones, no para cualquier familia, sino para una que gana 50.000 pesos por mes. El análisis de regresión es por lejos la herramienta predictiva más usada en la práctica. Es fácil de entender porque conceptualmente es idéntica a un promedio y simple de computar. Por cierto, es posible generalizar el análisis de regresión cuando se dispone de más de un predictor. Empezamos intentando predecir el gasto sin ningún predictor. Luego agregamos uno, el ingreso, pero podríamos haber agregado muchos más, como la edad de los miembros de la familia o el nivel educativo. También es simple extender el modelo a regresiones no lineales, es decir, usar una curva en vez de una recta para representar el promedio. Permítanme, dice el autor, introducir un poquito más de jerga. Vendrá bien tanto para entender mejor esta cuestión como para impresionar a vecinos y parientes. Cada vez que escuchen hablar de regresión, indefectiblemente vendrá acompañada de la frase mínimos cuadrados. Técnicamente, se dice que la recta es el modelo de regresión que se obtiene por el método de mínimos cuadrados. Lo de los cuadrados mínimos está relacionado con algo que ya vimos, que tanto la recta como cualquier promedio surgen de minimizar los cuadrados de las distancias de los puntos a la recta. El método de mínimos cuadrados ocupa un lugar crucial en la historia de la ciencia, inventado a principios del siglo XIX, mientras nuestros países declaraban sus independencias. La autoría del método dio lugar a un álgido debate entre titanes de la ciencia como Gauss y otros. El método apareció publicado por primera vez en 1805 en un artículo de un notable matemático francés. De inmediato, Gauss, para muchos una de las 4 figuras más importantes de la historia de la matemática, dijo que él había descubierto el método 10 años antes y que se lo había comunicado informalmente a otros colegas. La historia de la paternidad del método es interesante. Un exhaustivo análisis histórico llevado a cabo por Stephen Stigler, nuevamente,
sugiere que tal vez sea cierto que Gauss haya inventado el método y lo haya comunicado a sus colegas. Sin embargo, el verdadero impacto se debe a la publicación del francés. Una búsqueda simple de quién inventó el automóvil sugiere el nombre de Carl Benz. Así todo, el título del hombre que puso al mundo sobre ruedas le cabe a Henry Ford. Un último comentario se refiere al rol de Big Data en toda esta historia. La primera implementación del método de mínimos cuadrados, la de la disputa entre Gauss y el francés, se hizo usando una pequeñísima base de datos de tan solo cuatro observaciones. Observaciones en relación con un ahora clásico problema geodésico vinculado con la forma como se justificó en 1795 la adopción del metro como la 10.000.000ª parte de un meridiano que va del polo norte a la línea del Ecuador. La copiosa cantidad de datos provenientes de las interacciones electrónicas permite mejorar considerablemente la precisión de los modelos estándar, a la vez que facilita la construcción de modelos cada vez más complejos y altamente no lineales. Pero más allá de las complicaciones, el modelo de regresión es una suerte de modelo madre de todas las estrategias sofisticadas que veremos a continuación. Siguiente fragmento titulado Nadie zafó del hundimiento del Titanic. Árboles decisorios. Y si de océano hablamos, permítanme, dice el autor, comenzar esta sección aseverando que todos los lectores de este libro han visto la película Titanic y también que ninguno está desempleado. Pensar en esta forma extrema de hacer predicciones, todo o ninguno, será nuestra linterna para guiarnos en el laberinto de GART, sigla de Classification and Regression Trees, tal vez las técnicas más famosas del aprendizaje automático. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, la tasa de desempleo está en el orden del 8%. Por lo tanto, si aseveramos que nadie está desempleado, nos equivocaríamos como máximo en el 8% de los casos, los que erróneamente clasificamos como empleados cuando en realidad no lo estaban. De manera similar, con respecto a la taquillera película de James Cameron, hace poco Nate Silver, el popular pronosticador de elecciones y deportes, documentó que, de acuerdo con sus estimaciones, el 85% de los estadounidenses la habían visto. En consecuencia, si para ese grupo dijésemos todos lo vieron, erraríamos tan solo el 15% de los casos. Cálculo que ya se habrán dado cuenta del truco. Sabiendo de antemano cuál es la proporción mayoritaria de un evento, decir que todos son como la mayoría implica que el error de predicción jamás puede estar por arriba del 50%. Juguemos un rato. Si la tasa de pobreza es del 30%, siguiendo esta lógica, deberíamos decir que nadie es pobre y el error de predicción será del 30%. Y si en una reunión el 80% de los asistentes son mujeres, la aseveración todas son mujeres implica una tasa de error de 20%. Acá viene una aclaración terminológica. La tasa de acierto es 100 menos la tasa de error. En el ejemplo anterior, si la tasa de error es 20%, la de acierto es 80%. Entonces, siguiendo el truco de decir que todos son como la mayoría, así como la tasa de error jamás puede estar por encima del 50%, la tasa de acierto nunca puede estar por debajo de 50%. Entonces, 50% es un piso mínimo para la tasa de éxito de cualquier modelo que clasifica eventos. Y peor aún, si se conoce la proporción mayoritaria, esta pasa a ser el piso de la tasa de éxito. Por ejemplo, y algún científico de chupines y barba tupida afirma que apelando a sofisticados métodos de deep learning con random smoothing y cataforesis, nuestro modelo clasifica correctamente al 75% de las personas, huyan. El modelo es apenas mejor que uno que dice nadie es pobre, sin apelar a ningún procedimiento estrafalario, porque en este caso la proporción mayoritaria era 70%, los no pobres, y ese es el piso mínimo de la tasa de éxito de un modelo basal y trivial que se limita a decir que nadie es pobre.
Titanic es una titánica película que versa sobre casi todos los conflictos de la vida: la pasión, el destino, la guerra entre ricos y pobres, la tecnología y la naturaleza, y es el extremo opuesto de una película de culto. Una buena parte de la trama gira alrededor de la incertidumbre de quienes se salvan y quienes no. Los fríos números dicen que de los 1046 pasajeros, 427 sobrevivieron a la tragedia, es decir, aproximadamente un 40%. Y con tan solo estos números, y usando el truco que acabo de enseñarles, ya están en condiciones de impresionar a sus amigos del barrio diciendo: construí un modelo de Predictive Analytics que clasifica a los muertos en el Titanic con una tasa de acierto del 60%. Digan que todos murieron y acuérdense de usar mucha jerga en inglés. Nosotros sabemos que en el caso del Titanic el 60% es un piso para la performance de cualquier modelo predictivo. Lo que hace el modelo CART es ver si se puede mejorar esta predicción basal explorando algunas características observables de los pasajeros, más allá de si lograron o no sobrevivir. De la misma manera en que si ustedes me preguntan cuáles son las chances de que me guste Justin Bieber, yo podría mejorar mi predicción si pudiese conocer sus edades, ajustando hacia arriba mi predicción positiva si los veo jóvenes y para abajo si los percibo viejetes como yo. Y si hay algo que queda clarísimo en las más de 3 horas de duración de la película Titanic, es que quienes tuvieron más chances de morir fueron los que viajaban en la peor clase, la tercera. Entonces, la clase en la que viajaron los pasajeros es un gran candidato a mejorar la predicción de base. Ahí vamos, y ahora vienen más números y no se espanten. Del total de 1046 pasajeros, en tercera clase viajaban 501, de los cuales 370 murieron, incluido el personaje encarnado por Leonardo DiCaprio, cuyo nombre hemos olvidado y a quien simplemente nos referiremos como Leo DiCaprio. En porcentajes de los pasajeros de tercera clase, el 73% murió. Del resto de los pasajeros, los 545 ricos que viajaban en primera y segunda clase, incluyendo a nuestra heroína personificada por Kate Winslet, murieron 249, lo que da un 45% de muertes en esa clase. Bien, munidos de estos datos, sigamos la regla de predecir el resultado mayoritario. En tercera clase murió el 73%, ergo, digamos que en esa clase murieron todos. Y en la primera o segunda clase, donde falleció el 45%, diremos que nadie murió. Y ahora hay que sacar cuentas. En tercera clase acertamos 370 casos. Apostamos a que todos murieron, de modo que a 370 le acertamos y al resto no. En segunda y primera acertamos 296 casos. Ahí dijimos que se salvaron todos, así que acertamos 545 menos los 249 que se murieron de 296. Del total de 1046, ahora acertamos 370 más de 296, o sea, 666, es decir, el 63,6% de los casos. Entonces, si en vez de predecir que todos murieron, como en nuestro modelo basal, ahora predecimos todos los de tercera clase murieron y el resto no, hemos basado del 60% al 63,6% de predicciones correctas. Hemos ganado, poquito, pero ganado al fin. Felicitaciones, ha concluido exitosamente la construcción de su primer árbol predictivo. El gráfico 2 muestra el árbol predictivo que hemos construido. Este árbol hay que leerlo cabeza abajo, tiene un tronco o nodo inicial y 2 ramas. A fin de leer la información en el árbol y realizar una predicción, se empieza desde el tronco y se pregunta: ¿viajaba en tercera? Si la respuesta es afirmativa, la rama izquierda del árbol sugiere predecir murió, y si es negativa, se salvó. Siguiendo el recorrido del árbol, la tasa de éxito es, como dijimos, del 63%, un poquito mejor que si no hubiésemos construido el árbol y nos hubiésemos quedado con el modelo basal, que se limitaba a decir todos murieron y tiene una tasa de éxito del 60%. Por cierto, en su estado actual,
se trata de un árbol muy modesto, y de ahí que la ganancia predictiva también lo sea. Pero afortunadamente, la construcción de un árbol más relevante y con mejor capacidad predictiva procede creando nuevas ramificaciones con una lógica idéntica a la que usamos para este primer paso. Ya les advertí cuando hablamos de clúster que este es un punto importantísimo en aprendizaje automático. Invertimos mucho en entender muy detalladamente el primer paso, que después repetiremos para encontrar el mejor resultado. Una vez más, esta forma de razonar en términos de pasos que se repiten es fundamental para el razonamiento algorítmico. Con el propósito de construir un árbol predictivo más relevante, el primer punto a dirimir es el siguiente. ¿Por qué partimos a los pasajeros en tercera clase versus el resto? ¿Qué habría pasado de haberlos partido en primera versus el resto? Dice el autor, mi instinto de maestro ciruela es decirles, bueno, vayan y prueben con las distintas particiones y elijan la que tiene mejor capacidad predictiva. ¿Qué tanto? Y eso es exactamente lo que hace el método CART. Prueba con todas las particiones posibles y elige la mejor. Lo que a nosotros nos llega casi 4 párrafos y teclear a lo loco en la calculadora, para la computadora es una acción muy simple. La segunda cuestión es preguntarse por qué nos hemos restringido a un solo predicador, la clase en la que viajaban los pasajeros. Lo hicimos para explicar cómo funciona el algoritmo, pero sin duda el árbol se beneficiaría mucho si pudiésemos agregar predictores. Un candidato obvio surge de la famosa frase niños y mujeres primero, de modo que si tuviésemos acceso a información de la edad de los pasajeros o a su género, tal vez podríamos mejorar el árbol. Una alternativa sería rearmar el árbol anteriormente, pero usando la edad en vez de la clase, es decir, armar un árbol de una sola rama solo con la edad, siguiendo el mínimo procedimiento antes descrito. Pero como a la computadora esto de andar sacando cuentas repetidas parece no molestarle demasiado, una posibilidad inteligente es tomar como punto de partida el árbol anterior y dentro de cada rama dividida por clases, armar un árbol ahora partido por edad, es decir, cada rama es ahora un nuevo punto de partida. Aquí tienen derecho a preguntar, ¿y no sería mejor empezar el árbol partiendo por edad primero y luego por clase? Creo que ya se dieron cuenta de por dónde viene la respuesta. Sí, y copio la misma respuesta que les di antes. Eso es exactamente lo que hace el método CART. Prueba con todas las posibilidades alternativas de construir el árbol. Lo que para nosotros es un plomazo, para la computadora es una tontera, ya que se trata de repetir varias veces el paso inicial del que hablamos con detalle. Entonces, el método CART va creando ramas y deja de partirlas cuando ya no tiene sentido hacerlo. Es decir, si de partir una rama en una subrama no se gana ninguna capacidad predictiva, la deja como está. El gráfico 3 muestra el árbol terminado que surge de usar el método CART. Dice el autor, no quiero aburrirlos con cuentas, pero si nos tomásemos el trabajo de hacerlas, la capacidad predictiva de este árbol es de 70%, es decir, 10% más que nuestro modelo basal. Ahora los invito a que se pongan ropa cómoda porque haremos lo que seguro hicieron en su infancia. Nos vamos a trepar al árbol para ver cómo funciona. A fin de clasificar a una persona como sobreviviente o muerta, el árbol comienza de arriba abajo preguntando si la persona viajaba en la tercera clase. Si la respuesta es sí, predice que en esa clase todos murieron. Si la respuesta es no, procede a preguntar si la persona en cuestión es mayor de 16 años y si la respuesta es negativa, la clasifica como sobreviviente. Si es mayor de 16, el modelo pregunta si viajaba en segunda o tercera clase, caso en el cual predice que ha muerto y en caso contrario que no. En palabras, el árbol predice que mueren todos los que viajan en tercera clase y los mayores de 16 que viajan en segunda clase. O de modo similar, el modelo clasifica como sobrevivientes a todos los pasajeros de primera clase y a los de segunda menores de 16 años. Otra forma de leer el árbol es buscando la predicción de una persona en particular. Por ejemplo, busquemos a nuestra heroína, Kate Winslet.
Recorriendo el árbol, la primera rama pregunta si viajaba en tercera. No. A continuación, si es mayor de 16, sí. Y por último, si viajaba en segunda, no. Entonces el modelo predice que Kate Winslet sobrevive. El caso de Leo DiCaprio es trágicamente más simple. La primera rama lo deposita en la tercera clase y ahí el modelo predice que muere. Reconozcamos que el ejemplo de Titanic es medio de juguete y que se refiere a un evento demasiado episódico. No le va a servir a nadie para ver si sobrevivirá a un naufragio en el próximo crucero por el Caribe. Pero además de su valor pedagógico, el arbolito que hemos construido es útil para estudiar algunas cuestiones relacionadas con lo que pasó en el Titanic. Por ejemplo, para aseverar que el mecanismo de salvataje funcionó mucho mejor para la primera clase que para el resto, o que lo de los niños primeros vale siempre que uno no viaje en tercera clase. Se usa en situaciones más realistas. La respuesta es contundentemente afirmativa. En su influyente libro The Elements of Statistical Learning, para muchos la Biblia del aprendizaje automático, Hastie, Tibshirani y Friedman discuten un árbol decisorio para detectar si un email entrante es spam. El árbol óptimo tiene 15 ramificaciones finales y 9 niveles de profundidad. Y sí, la realidad es mucho más fea y compleja que los ejemplos de juguete como el de Titanic. Aunque dudo que alguien filme una película sobre la clasificación de emails, convengamos en que se trata de algo bastante más concreto, relevante y útil. De hecho, es muy posible que nunca nos subamos a nada ni remotamente parecido al Titanic, pero seguro nos afecta el email y algún mecanismo útil como CART, que impide que la casilla se inunde de mensajes no deseados. Sin que ustedes hagan nada, cada vez que les llega un mensaje, un algoritmo transforma el contenido del mensaje en datos concretos que recorren un árbol que decide por ustedes si el correo se verá o terminará en la carpeta de spam, apelando naturalmente a modelos más complejos, pero en su esencia muy parecidos al del Titanic que construimos. Los árboles de clasificación son una herramienta poderosísima, tanto por su performance clasificatoria como por su transparencia explicativa. El principal atractivo de la tecnología de árboles predictivos se basa en que proveen una forma simple de plantear un mecanismo decisorio, fácil de exponer y similar a la forma sistemática en la que procedemos en la vida cotidiana. Como cuando primero nos fijamos si va a llover y luego si tendremos una entrevista formal para decidir cómo vestirnos. Felicitaciones, han superado con éxito la primera prueba algorítmica. Los modelos de regresión son la piedra angular de la que se derivan muchas estrategias. A la larga, el modelo CART es una versión sofisticada de una regresión. Hay algo importante que no les conté. El problema de clusters es esencialmente distinto al de regresión y CART. En estos dos últimos hay un input y un output observables para el análisis. En regresión, el output es el gasto en vacaciones y el input lo que se usa para predecirlo, como el ingreso de la familia. En forma similar, el output, en el caso del Titanic, es si una persona sobrevivió o no, y el input son sus características observables, edad, género, en qué clase viajaba, etc. El caso de cluster es completamente distinto porque el input se observa, pero no el output. Vemos las características de los objetos por clasificar en grupos, tamaño, color, forma, uso, etc., pero no a qué grupo output asignarlos. En el caso en que se observan inputs y outputs, el algoritmo usa esta información para entrenar un modelo para asignar outputs a inputs. Por eso, a esta situación se la llama aprendizaje supervisado. El de cluster, donde no es posible usar los outputs porque no se observan, corresponde a un caso de aprendizaje no supervisado. Esta es una distinción importante en la literatura técnica. Ahora sí nos vamos a recuperar un rato y luego retomaremos nuestra clase de natación algorítmica en un par de capítulos. En el capítulo 4, que es el que sigue, volvemos a los datos.